ir explicando cada uno de esos contratos civiles en particular. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que hoy vamos a estudiar los contratos preparatorios. Para el efecto, tienen que ubicarse en su Código Civil, segunda parte, en el título que aparece, segunda parte del libro quinto. En el título aparece de los contratos en particular. En el título 1 dice de la promesa y de la opción. Deben estudiar detenidamente los siguientes artículos. Del artículo 1674 al artículo 1685. Repito, del artículo 1674 al 1685. Son los contratos preparatorios, promesa y opción. Son dos contratos diferentes que guardan relación y lo voy a explicar. Vamos a estudiar lo que señala la exposición de motivos respecto al contrato de promesa. La exposición de motivos señala que se acepta que la promesa de celebrar un contrato futuro constituye un contrato de promesa y puede referirse a cualquier contrato de distinta naturaleza que lo permita la ley. Primer idea que tenemos que fijar, mediante el contrato de promesa, estamos celebrando un contrato que es autónomo con la finalidad de preparar un contrato futuro. Vamos a ubicar un ejemplo como contrato de promesa para que podamos entenderlo mejor. André, por ejemplo, quiere comprar un apartamento y este que menciona André se va. Divino, ¿ah? Se va al momento de hablar de André. Entonces, yo soy el representante legal de la inmobiliaria, de la desarrolladora, y André es el promitente. Ya empezamos a ubicar los términos. Yo voy a ser el promitente vendedor como la sociedad anónima propietaria de un desarrollo urbanístico. Y el promitente comprador va a ser André. Me va a dar un proceso de construcción de una torre de apartamentos 3 años. En este momento solo tengo el movimiento de tierras, la autorización municipal, pero falta una serie de procesos de construcción. Pero como parte de la capitalización, con esos planos, yo puedo empezar a realizar contratos de promesa de compraventa de bien inmueble. ¿Y por qué Andrés va a comprar en este momento si decimos no está construido, no etcétera? Porque los precios que se vende un inmueble en etapa previa, conforme planos, no son los mismos precios que al momento que se hace entrega del edificio. Son precios, diferencias significativas. Obviamente, Andrés no va a poder disfrutar el bien en los 3 años de su etapa de construcción y ese periodo lo va a aprovechar para pagar el contrato de promesa. Vamos a respetar el plazo legal, 2 años. 2 años el plazo de vigencia de la promesa. Pues yo prometo en venta el apartamento y Andrés celebra la promesa con todos los requisitos que tienen que ser una promesa. ¿Qué estamos realizando en ese momento? Preparando un contrato futuro. ¿Y cuál es el contrato futuro? Que al terminar el plazo de promesa se hace la entrega del inmueble y vamos a celebrar con Andrés una compraventa. Pero es diferente la compraventa como tal a la promesa de contrato. Y por supuesto, como es de bien inmueble, tiene que fraccionarse en escritura pública, cumplir requisitos de la ley, acudir con un notario. Jocelyn García, esta promesa se debe escribir en el registro sí o no, pero lo que más me interesa no que me diga sí o no. ¿Por qué? Usted argumenta. Yo considero que sí, licenciado, ¿Usted porque o la ley?
Es que no he leído en qué artículo está eso. Pues tiene razón, todavía no lo he explicado. Tiene razón, pero es el código que sí ordena. ¿De qué va a depender, Jocelyn, la forma que celebremos la promesa? Va a depender del contrato futuro. Me explico de mejor forma. Si usted y yo vamos a celebrar una promesa verbal, porque el futuro contrato es un contrato verbal, pues debe ser verbal la promesa. Pero en caso de Andrés no puede ser verbal, porque la compraventa de bien inmueble debe ser en escritura pública. Entonces la promesa tiene que ser en escritura pública. Estamos hablando del requisito y la característica de que el contrato de promesa es un contrato formal. A eso me refiero. ¿Y qué perseguimos, Jocelyn, con la promesa? Preparar un contrato a futuro. El ejemplo que acabo de citar, pero no solo se puede hacer promesas de compraventa, puede ser una promesa de un comodato, una promesa de arrendamiento, en cualquier otro contrato que su naturaleza jurídica lo permite. Gracias por participar, Jocelyn. Sigamos hablando. Por eso es de que la promesa es un contrato preparatorio, es un contrato, es un precontrato. Ya que está conectada, Jocelyn, ayúdeme con la lectura despacio del artículo 1674. Muy bien, artículo 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato a futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se pretende celebrar. Gracias, Jocelyn. Voy a explicar y separar el 1674 en dos premisas, en dos categorías. La primera premisa, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar contrato futuro. Quiere decir que el contrato de promesa sí es un contrato autónomo, es un contrato independiente, es un contrato preparatorio. ¿Para qué sirve la promesa? Para celebrar y preparar un contrato futuro. Segunda característica del 1674. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Si el contrato futuro a celebrar debe ser en escritura pública, la promesa debe ser en escritura. Si el contrato futuro es en documento privado, la promesa puede ser documento privado. Si el contrato futuro es verbal, la promesa es verbal. ¿Qué marca, qué ordena, qué determina el contrato futuro? En ese sentido, esta figura jurídica de la promesa es una etapa previa para preparar ese contrato futuro, pero el hecho de que sea una etapa previa no implica que no sea un contrato ya formado. La promesa ya hay un vínculo obligacional por medio del cual el promitente vendedor se compromete con el promitente comprador a través de un vínculo obligacional. Por lo tanto, en esa promesa debe ir un objeto y un precio cierto. Vuelvo a repetirles una sugerencia y un consejo. Cada sesión de clase, al finalizar la lectura de la presentación, los artículos y la explicación, deben de buscar gradualmente los contratos que expliquemos y por lo tanto deben ir formando un suportuario. Hoy, por ejemplo, ya tienen una tarea, buscar un contrato en Internet de promesa y de opción. Van haciendo su prontuario, van haciendo su folder y van escribiendo las anotaciones. Y en especial una promesa regulada de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco, el Código Civil. Porque en el extranjero también hay contratos de promesa y de opción y les va a servir como referencia. Pero nuestra normativa es muy puntual. Van haciendo las anotaciones en cada contrato. Cada vez que terminemos una clase, su trabajo es buscar un contrato en Internet. Abundan. Y estos que son contratos civiles en particular, todos están regulados. Pero hoy ya tienen que buscar promesa. Por dos razones. Primero, porque ya es un contenido a evaluar en el segundo parcial. Segundo, porque lo tienen que ir haciendo por partes. No van a buscar todos los contratos cuando ya hemos explicado 10 o 15. Tercero,
Les va a ayudar a reafirmar el aprendizaje, a reafirmar el conocimiento de lo que estamos explicando en cuanto a características, definición, regulación, nombre de las partes contractuales. Eso va a ser aplicable a todos los contratos civiles en particular. Sigamos con la explicación de la promesa. La promesa viene a establecer determinados caracteres y podemos anotar esas características del contrato de promesa. La primera característica, se trata de un contrato preliminar o preparatorio. Voy a explicar por qué es un contrato preliminar o preparatorio. Esta etapa preparatoria, que llega a ser un contrato para preparar un contrato futuro, representa un íter negocial, una etapa en ese proceso del negocio, que tiene por finalidad la celebración de ese contrato futuro. Por lo tanto, el objeto y fin del contrato de promesa es un contrato futuro. Al respecto, el 1679 es bastante categórico y claro. Vamos a darle la palabra a Edna Simón. Edna Simón no se encuentra. Luis Álvarez. Luis Álvarez. Luis Álvarez tampoco. Y ya no hago la pregunta de siempre porque perdemos tiempo, pero ¿para qué entran ustedes si no están en clase? Kenneth Mena. Kenneth Mena. Creo que en clase están 1, 2, 3, 4, 5 los que logro ver en la pantalla. Mariana Maza Castellano, ella sí está, ni le doy la palabra, estoy seguro que está. Héctor Tuche García, Héctor Tuche García, Buenas noches, Héctor licenciado. Tuche. Bueno, leamos el 1679. ¿Y qué se hizo el compañero, ustedes? Todo licenciado, dice. El que causa daño o perjuicio estando privado mentalmente de discernimiento no queda exento de responsabilidad a menos que pruebe que cayó en este estado sin su culpa. Bueno, gracias por participar, Héctor. Jenny, vamos para ubicar a Héctor que anda un poco perdido, pero anda de la mano de la Llorona, perdido en las oscuridades. Por favor, Jenny, quiero que le dé la mano y lo saque de esa oscuridad a Héctor. Anda perdido en las tinieblas. Mire, ¿cómo no leyó el Código Penal? Entonces, Jenny, repítele a todos sus compañeros dónde está regulado el contrato. Primero ubiquémonos, pues, y el artículo que yo estoy citando está dentro de ese apartado. Pero ayude a Jenny a explicarle a Héctor dónde está regulado el contrato de promesa y opción. En el artículo 1679 del Código Civil. Solo un artículo, dije. No, dijo varios. Gracias a Jenny, que es bastante económica en su explicación y muy breve, voy a explicar. Y es bueno, pues, que haya sucedido. Cuando hacemos alusión a un contrato en particular, es a un bloque de normas que regula el contrato. Ejemplo, el día de hoy, yo dije al principio de clase y está grabado, y lo voy a repetir por cuarta vez. El contrato de promesa está regulado del 1674 al 1685. Y N acaba de señalar que es un artículo el que regula la promesa. ¿Es correcto eso, André? Claro que no. ¿Puede ilustrar ahora
Y yo le estaba pidiendo a Jenny que ilustrara a Héctor, pero lo que hizo Jenny es darle la mano a Héctor y seguir en las tinieblas. Usted, por favor, sáquelos de esa oscuridad, porque Jenny ahora le dio la mano a Héctor, lejos de aclarar y sacarlo por el camino, más lo confundió diciéndole que es un artículo el que regula la promesa, cuando lo primero que hice al iniciar la clase es un conjunto de normas y un artículo no regula exclusivamente la promesa. Igual va a suceder con la donación, con la compraventa, con el mandato, con etcétera. Pero explíquele por qué no, por qué es importante el bloque y no solo un artículo, André. Así es. Sus elementos personales, las modalidades. ¿Cómo va a ser que usted va a leer un artículo? Cuando yo dicté el bloque, el conjunto, ¿ustedes solo van a estudiar un artículo? No, 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 no. Todos son artículos que hay que estudiarlos por separado e integrarlos. Bueno, y Héctor fue a leer algo que no tiene nada que ver con el tema. Aquí yo pues expliqué, estamos iniciando contratos civiles en particular y están regulados en el código. Por lo menos no se fue a leer el delito de asesinato, Héctor, el código penal. Pero la pregunta fue el 1679 y lo voy a explicar, porque si no vamos a pasar la noche y no vamos a avanzar. Sí le quedó claro eso, ¿verdad, Jenny? Eso le va a servir no para este contrato, para todos. Cada contrato no es un artículo, es un conjunto de artículos que establece la definición, características, naturalezas jurídicas, derechos y obligaciones de las partes. A ese conjunto regula un contrato. Cada uno tiene una parte, pero al final hay que estudiarlo en una visión de conjunto, una visión de sistema. ¿Estamos claros, Jenny? Sí, licenciado. Bueno, sigamos. Voy a repetir, estoy en la primera característica que no hemos podido pasar. Se trata de un contrato preliminar o preparatorio. ¿Por qué es preparatorio y preliminar? Porque es un contrato que se perfecciona, cuyo objeto y finalidad de este contrato de promesa es preparar un contrato futuro. En 1679, lo voy a repetir, 1679 del Código Civil señala la promesa bilateral ya primer término, porque hay bilateral, unilateral, del contrato obliga a ambas partes. Primer característica, el contrato preliminar o preparatorio es un contrato autónomo independiente. Se celebra la promesa y los obliga. ¿Cuál es la obligación? Una obligación de hacer. ¿Y en qué consiste la obligación de hacer? Celebrar un contrato futuro. Aparte del 1679, en su última parte que dice, les da derecho a exigir a las partes la celebración de un contrato prometido de entero acuerdo al estipulado. Entonces, ese contrato viene a ser un documento público que faculta a una de las partes a exigir su cumplimiento. Y si no lo hace por la vía voluntaria, va a plantear un juicio de una obligación de hacer para poder obligar a la otra parte a cumplir la promesa, a ejecutar. Segunda característica, es un contrato formal. Formal porque en ciertos casos estamos obligados a celebrarlo por escrito cuando conste un valor mayor de 300 quetzales según el 1575. Y en cualquier caso, no importando el monto, pero que solo el requisito sea la inscripción en registro de la propiedad, tiene que ser escritura pública. Artículo 1576 y 1577. Vuelvo a repetir, el 1674, segundo párrafo. La promesa del contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se va a celebrar. Además, el 1680 determina cuando la promesa se refiere a enajenación de inmuebles, el contrato debe inscribirse en un registro de la propiedad. Elsa Marisol Hernández,
¿Qué significa eso de enajenar un inmueble? Buenas noches, licenciado. ¿Sí? ¿Le escucho? Enajenar el inmueble. Porque ese término lo vamos a estar usando frecuentemente. Yo te lo acabo de leer, pero no, nadie me interrumpió para preguntarme si alguien no sabe, que me diga qué es enajenar un inmueble. No, licenciado. Le Y mentiría no, si le digo. pero No sí sé. puede auxiliarse de la Es tecnología. ceder o Te voy a ver. traspasar un derecho, Sí, pero licenciado. vamos a darle la oportunidad a Elsa que también haga un esfuerzo de buscar en San Google qué significa enajenar un inmueble. Ahorita, licenciado. Dice, es la transferencia de la posesión de un bien de una persona a otra. Cuando hablamos de enajenar un inmueble es el traslado de dominio. ¿Y qué es dominio? Es propiedad, el traslado de la propiedad. El vendedor a través de la compraventa le traslada la propiedad al comprador a cambio de un precio. El donante de un bien se lo traslada al donatario, dependiendo si es remuneratorio o a título gratuito. Ese enajenar es un traslado de dominio del inmueble. En ese sentido, estamos hablando de la característica porque la promesa es un contrato formal. El 1125 numeral 2 exige la inscripción en registro de estos contratos cuando se refiere a bienes muebles inscribibles. Vuelvo a repetir y resumo. La característica de que la promesa es un contrato formal es dependiendo del contrato que se va a celebrar al futuro, así va a ser el documento que vamos a cumplir con, por ser un contrato, si va a ser solemne y formal. Estos artículos que hacen referencia a la forma del contrato de promesa hay que estudiar. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. 1575, 1576, 1577, 1674, 1680, 1125, numeral 2. Esos artículos son de lectura obligatoria para ustedes. Tercer característica, el contrato de promesa. La aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. Vamos a ver Valencia Ramírez. Leamos el 1678. La aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. Noten esa característica. Buenas noches. Bienvenida. Artículo 1678. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción, si no estuviere expresamente facultado por el promitente. Bueno, quiero que me escuche la pregunta para que con su respuesta sea congruente, así como si fuera un examen. Usted va a responder lo que se le pregunta. Si yo le pregunto manzanas, manzanas, peras, peras, cocos, cocos, porque muchas veces no responde. Pregunta hasta con derecho laboral, que no es el caso suyo, ¿verdad? Pero sí es impresionante, ¿va? El trabajador, el patrón, etcétera. En fin. La pregunta es esta. Usted no quiero que me diga no, sí, no. Sí por esto, no por esto. Argumente, razone, justifique su respuesta. La aceptación del contrato de promesa en ciertos casos especiales puede ser tácita. No, porque acá el artículo 1678 pone mucho énfasis en que la aceptación del optante debe ser expresa. Así es. Para que se perfeccione el contrato de promesa, debe haber una aceptación expresa. Sigamos haciendo un ejercicio, Valencia, porque ustedes pilas. Vamos a hacer un ejercicio diferente. Yo le voy a leer la característica y yo quiero que usted aprenda a manejar su código con velocidad. Entonces va a buscar, obviamente ya repetí 3 veces donde está regulada la promesa. Son pocos artículos. ¿Ya? Entonces no está difícil. No se va a poner a buscar en todo el código, ¿ah? ¿En qué artículos va a buscar? En los que acabo de El- repetir 3 veces, ¿sí? ¿Ya? ¿Le parece el ejercicio? Entonces ponga habilidad a sus ojitos y a su mano y a su código. Primero ya ubíquese donde está regulada la promesa. Y atención a lo que le voy a pedir que busque. Vamos a hablar del plazo. El plazo del contrato de promesa
Si se trata, anotemos, es otra característica. Decía Alicia Locón, como ya no su examen del sábado, ya lo publiqué, hoy ya ni me habla, ya no le interesa. Antes era muy educada, muy amable, pero desde que ya ganó está creída y ni sabe que hubo una manita ahí para ayudarle, pero eso no importa. Como ya ganó, ya se siente la reina de Inglaterra. Sigamos. No me siento. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Disculpe. No, yo de esto no hago preguntas, esto es un comentario. Estoy explicando, argumentado por qué se siente ahora la reina de Inglaterra. Muchas gracias, doctor. Pero usted me tiene que decir, yo no me siento así, estoy feliz, sí, pero no me siento no, la es que regla. no me porque siento yo- reina, pero sí me siento muy feliz por haber eso es lo que yo estado quiero escuchar y invitando. eso me agrada, Muchas punto. gracias por todo el tiempo. Hay una manita, no crea que Sí, puntos yo sé. suspensivos. Bueno, vamos pues. Muchas gracias. Y mientras tanto le estamos dando tiempo a Valencia ahorita, Sí. Decia, de buscar. Mire, contenta está que le haya hablado a usted porque tuvo más tiempo. Voy a regresar, Valencia. El plazo es muy importante. Del contrato de promesa cambia, pero ahí para eso a todos que tenemos que tener claridad. Diferencia de un bien inmueble y otros bienes. Si yo no sé qué es un bien inmueble, no voy a saber cuál es el plazo. Y para los otros bienes. Entonces ahí tengo que estar a derechos reales. El plazo de bienes inmuebles no puede exceder de 2 años. Y si se trata de otros bienes, 1 año. Esa es una característica que tienen que anotar. Pero Valencia les va a decir el artículo que está regulado. Está regulado en el artículo 1681. Perfecto. Y 1682 también. Bueno, como es pilas, usted tiene la culpa y sigamos. El ejercicio. Vamos, pues. Lo mismo, solo que es otra característica que todos tienen que anotar. En el contrato de promesa de compra-venta es frecuente fijar una cláusula de indemnización. El semestre anterior vimos la diferencia de cláusula de indemnización con cláusula penal. Entonces, en el contrato de promesa es muy frecuente incluir una cláusula de indemnización. Pues todos tienen que hacer el ejercicio que usted está haciendo, va Valencia, no solo usted, ¿ah? No solo esperar así la papita pelada con mantequilla. No, todos tienen que buscar. Doctor, y disculpe, en la promesa ambas partes son llamadas promitentes. ¿A qué se No, refiere? promitente vendedor, quien vende y quien promete vender, y promitente comprador, quien va a comprar. Pero sí son promitentes, solo que uno es vendedor, otro comprador. Si es de compraventa, si es de arrendamiento, arrendante, arrendatario. Porque la promesa no solo puede ser para compraventa. Gracias. Valencia, la estoy esperando. Eh, está hablando de Una la cláusula de multa, indemnización, sí, eso es sí, correcto. el artículo 1685. Bueno, ya no le repito a sus compañeros, porque ellos tienen que estar llevando la atención. Yo no repito. Podamos leer el 1587, por favor, y ese sí lo voy a explicar yo. Leámoslo, Valencia. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Gracias por participar. Voy a explicar el 1587. Es muy importante, igual que los anteriores citados. Las modalidades del contrato de promesa, hay 2 modalidades, 2 categorías, 2 formas. ¿Cuáles son? La promesa unilateral. La promesa unilateral, ¿cómo le llamamos? Opción del contrato de compraventa. Repito, la promesa unilateral se llama opción del contrato. Y también tenemos la promesa bilateral según el 1587.
¿Qué nos dice la exposición de motivos del Código Civil al respecto? Siempre la exposición nos ayuda, nos orienta, nos ilustra. Por eso es que yo siempre les recomiendo la lectura de la exposición de motivos. Siendo la promesa un contrato perfecto, que es un contrato preparatorio, obliga a ambas partes cuando es bilateral. Entonces, cuando una promesa es bilateral, obliga a ambas partes. De manera que los contratantes se obligan recíprocamente a la celebración del contrato futuro y cualquiera de ellos puede requerir al otro el debido cumplimiento o la indemnización de daños y perjuicios. Ahora hablemos del contrato de promesa unilateral o la opción de contrato. La exposición de motivos, ¿qué nos dice? Nuevamente, nos vuelve a ayudar, nos ilustra, nos explica esta promesa unilateral. ¿Qué dice? La promesa unilateral, que es la estipulación que una persona hace a favor de otra sin que ésta contraiga ningún compromiso, otorgándole la facultad de adquirir una cosa o un derecho. Establece el contrato de opción, aunque también puede constituirse la opción como pacto accesorio. Por lo tanto, el contrato de promesa unilateral se denomina opción. En este, solo una parte, que se llama el beneficiario o el optante, puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo. Mientras que la otra, que se llama el promitente, no tiene derechos, en virtud que solo tiene esa obligación de otorgar un contrato definitivo. Por lo tanto, el derecho de opción se ejercita mediante un acto unilateral de carácter recepticio. Recepticio es que hay una recepción de declaración de voluntad, pero no tiene el carácter de una oferta. El mejor ejemplo que les puedo señalar de opción es una adquisición preferente que confiere al titular una facultad. ¿De qué naturaleza la facultad? De adquirir determinado bien o derecho en las condiciones establecidas previamente. Vuelvo a citar un ejemplo que es útil. Voy a celebrar un contrato de arrendamiento con opción de compra de un vehículo, o si ustedes quieren, de fotocopiadoras o computadoras. ¿Por qué los tres requisitos? Porque cambian en un periodo corto su tecnología, diseño, etcétera. Entonces está en constante cambio. Y el arrendamiento con opción de compra, ¿qué me va a generar? ¿El traslado de la propiedad? No. Goce, uso y disfrute. Pero este arrendamiento va a tener una opción de compra. ¿Qué significa? Que voy a poder usar el bien, disfrutarlo. ¿Y qué beneficios voy a tener? Muchas veces en la opción de compra se pacta el mantenimiento de parte del promitente. Adicionalmente, ¿qué sucede cuando finaliza el contrato de arrendamiento? Hay una opción y en esa opción, ¿qué se puede generar? Que finalice el contrato de arrendamiento, que se prorrogue el arrendamiento o bien se ejercite la opción de compra con un pago residual. ¿Qué quiere decir eso? Todas las rentas que se han pagado en arrendamiento van a ser sumatorias y por un pago residual que es menor, voy a obtener la propiedad del bien a través de una compraventa posterior. Eso se llama arrendamiento, opción de compra. En materia de inglés es lo que se llama en el tráfico jurídico muy seguido, se llama el leasing financiero. El artículo 1677 que establece que la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como un pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe tener las condiciones y obligaciones que ha de realizarse el futuro convenio. ¿Qué requiere? Vuelvo a insistir, la aceptación expresa. Por lo tanto, el contrato de promesa de opción son figuras diferentes, pero voy a subrayar esto. La opción es un contrato perfecto en el que el beneficiario tiene esa libertad de exigir o no la producción de estos efectos contractuales. Mientras que el concedente
no puede exigir la realización de un contrato futuro, elemento diferenciador respecto al precontrato. ¿Cuál es el precontrato? Es la promesa. Aquí hay diferencias importantes. ¿Cuáles son los efectos, por lo tanto, de la compraventa? ¿Cuáles son sus consecuencias jurídicas? El contrato de promesa de efecto futuro va a constituir un contenido típico, contenido básico, estructural para el contrato futuro. Y también permite la facultad de lograr la exigencia para la celebración del contrato futuro, del contrato definitivo. Caso de cumplimiento, se ejecuta el contrato futuro. Ahora, si hubiera incumplimiento, nos vamos a la vía judicial, a una obligación de hacer, que es una obligación de ejecutar. Y nos tenemos que fundamentar en un juicio que se llama una obligación especial de escriturar. Alguien que incumplió la promesa y no quiere realizar el contrato futuro, el cumplidor demanda en una obligación especial de escriturar en un juicio ejecutivo de conformidad con el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. La acción para demandar caduca a los 3 meses con el 1684 del Código Civil. Termino la clase explicando lo siguiente. La promesa es un contrato perfecto que tiene como causa y fin preparar un contrato futuro. Es un contrato formal, es un contrato de excepción expresa, se tiene que inscribir en registro cuando el contrato futuro va a ser registrado. Puede existir dos modalidades, la modalidad unilateral, la modalidad bilateral. En caso de incumplimiento, acudimos a un juicio ejecutivo o obligación especial de escriturar, artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando ustedes investiguen este contrato y lo lean, van a comprender mejor la explicación y el contenido del Código Civil que regulan estos contratos. No olviden el plazo que discutimos con Velasia. ¿Cuál es el plazo para Valencia? El Código Civil, 2 años máximo para inmuebles y 1 año para otro tipo de bienes. Todo esto obliga a la lectura del Código Civil de todos los artículos que regulan el contrato de promesa y de opción, que son contratos preparatorios. ¿Para qué? Para un contrato futuro. Puede ser compraventa, puede ser promesa de arrendamiento, comodato, etc. Abro un espacio para preguntas, comentarios relativas solo al contrato de promesa y opción. Este es el último punto y aquí nos volvemos a ver hasta el día del examen. Y por eso les deseo yo trabajo, más trabajo y más trabajo, porque vieron que el contenido es más amplio. Pero aquí no hay fórmulas mágicas, ni hay pócimas para tomar, no, aquí solo es disciplina, 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 como es la vida. ¿Alguna pregunta? Ese No, silencio. para mí no, Lipe, todo está muy claro. Y va a buscar usted un Ya. contrato y eso le va a ayudar a complementarlo. Cuando usted lee su contenido y precisamente de conformidad con el ordenamiento guatemalteco, porque promesas hay en todo el mundo. Pero Licenciado. no vaya a buscar, no se vaya, licenciada, le iba a decir, licenciada Maza, le iba a dar una recomendación. Sí. No vaya a buscar promesas de amor. Para nada. Esas no son ejecutables. Esas no tienen fundamento, fíjese. No, así como Andrea ha hecho cantidad de promesas de amor y no han incumplido, y el problema es que no hay exigir cumplimiento. Él ha ofrecido bajar el cielo, la tierra, las estrellas, volar en un unicornio. Los unicornios, él les dice que tiene unicornios en su casa, pero son promesas cuyo objeto no es lícito ni está en el comercio de los hombres. O sea que las promesas, ejemplo, la promesa de esponsal, de contraer matrimonio, la promesa contra el matrimonio, si hay incumplimiento, solo exige a una obligación, la evolución de los esponsales. Otras cosas ya no se pueden devolver. Ya no. Entonces, las promesas de amor no vaya a buscar, no, promesas de contrato. ¿Estamos claros, verdad, licenciada? Súper claros. Andrés, no me va a responder en el examen de la promesa
promesas de amor que usted ha hecho en el pasado. Eso no. El unicornio le va a decir. Va a decir el unicornio, el elefante rosado. Bueno, pasen buena noche. Nos vemos el día del examen. Éxitos. Mucho trabajo. Hasta luego. Feliz Cuídense. noche. Feliz noche.